Yo. Tenemos a Max Jerez, líder estudiantil, uno de esos rostros nuevos que han surgido en la Nicaragua actual y que tanto se necesitan para el reemplazo generacional, para salir de todo lo viejo que tanto daño le ha hecho a nuestro país y para traer ese pensamiento nuevo en la conducción de la patria que tanto nos duele. Max Jerez también es miembro de la Alianza Cívica y fue parte del diálogo nacional. Vamos a conversar con él sobre el contexto provocado por la pandemia del COVID-19, cuánto distrae la atención de los asuntos cotidianos locales esta pandemia. ¿Es posible continuar esos temas o están totalmente enfocados en la promoción de las medidas preventivas para evitar que la población nicaragüense se enferme? Buen día, Max. Muchísimo gusto. Es un honor conversar a través de la tecnología con usted esta mañana en el programa La Revista de Radio Camuapa para la región central y para quienes sintonizan la emisora en el mundo a través de Internet. Ustedes continúan trabajando en los temas de la crisis sociopolítica surgida desde abril del 2018 o han frenado, como algunos han usado la palabra, han establecido una especie de tregua en esto? ¿Se puede establecer una tregua? Vamos a hablar de eso. Max, buen día. Hola, muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Camuapa que está escuchando esta entrevista a través de las ondas de esta radio y a través de internet. Quería, primeramente agradecerte por el espacio, por permitirme compartir con los radioescuchas. En primer lugar, debemos recordar que esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, que está afectando no solo a Nicaragua, sino a la mayoría de los países del mundo, cae sobre todo en Nicaragua en un contexto sumamente difícil, porque como bien has mencionado, nuestro país se encontraba atravesando una profunda crisis política producida por la grave violación de derechos humanos iniciada por el régimen de Ortega en abril del 2018. Y en este sentido, nuestro país tiene que hacer frente ya en medio de una crisis política a una situación de gravedad a nivel mundial. Y en ese sentido nosotros como organizaciones, como oposición, hemos estado enfocados en la promoción de las medidas necesarias para salvar vidas, de las vidas de todos y cada uno de los nicaragüenses. ¿Qué tipo de acciones desde la Alianza Cívica se han impulsado de frente a la emergencia provocada por el COVID-19, Max? Bueno, se han tomado algún tipo de medidas en la prevención de esta enfermedad. Nosotros, puedo hablar desde lo que nosotros como líderes estudiantiles, como jóvenes más bien, hemos estado trabajando, hemos realizado una labor de recaudación y entrega de insumos de higiene personal para la población más vulnerable de nuestro país, estas personas que por diferentes razones no pueden tener acceso a medidas de cuidado e higiene personal y que también por la naturaleza de su trabajo, el trabajo informal, el trabajo diario, tienen que salir a la calle. ¿Qué es lo que se está entregando a estas personas? Bueno, en estas personas ha llegado. A estas personas se les ha entregado alcohol gel, mascarillas, guantes de examinación y también así como una hoja con las indicaciones necesarias para el uso de todos estos insumos. Y esto totalmente sin ningún tipo de logotipo, sin ningún tipo de propaganda. Simplemente los insumos necesarios para el cuidado diario de cada una de las personas y sus familiares. Y en ese sentido, hemos sumado esfuerzos también con la Unidad Médica Nicaragüense, que es parte de la Alianza Cívica. Hemos estado muy activos trabajando en coordinación las diferentes organizaciones que conformamos esta alianza para la promoción y de las medidas necesarias. Recordemos que nos encontramos en un estado de indefensión,
el gobierno sigue ausente, no se ha visto por parte del régimen una aplicación adecuada de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no se ha visto, por así decirlo, una aplicación de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud también, y por el contrario se siguen promoviendo acciones que van en contra de estas recomendaciones. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado a la aplicación de las medidas necesarias para evitar la propagación del virus y también un llamado a la responsabilidad. Hasta el momento la responsabilidad no ha estado en el gobierno, en el régimen. La ciudadanía nicaragüense está tomando sus propias medidas y ha hecho caso omiso a las recomendaciones del régimen de Ortega de actuar como si estuviéramos en la normalidad. Antes de pasar a ese tema de las recomendaciones y la no adopción por parte de las autoridades nacionales, me gustaría que me dijeras a cuántas personas le han logrado dar los paquetes. Bueno, hasta el momento hemos estado entregando más de 1000 kits de insumos de higiene para las personas. Dices que está dirigido a la persona directa, pero también para su familia. ¿Este es un kit grande o mediano? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, tenemos diferentes medidas, diferentes presentaciones, por así decirlo, en el sentido de que en algunos casos entregamos, por ejemplo, algunas porciones mucho más grandes de alcohol gel, lleva 2 o 3 mascarillas, lleva guantes y lleva algunas recomendaciones, algunos medicamentos como acetaminofén y todas estas cosas que la Organización Mundial de la Salud y los expertos en la materia, los médicos en este caso, porque bueno, nosotros no somos médicos, pero seguimos sus recomendaciones, nos han indicado que es lo adecuado tener Vamos al tema de esas recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara y la Organización Panamericana de la Salud recién hace unos días ha expuesto públicamente su preocupación por la actitud que tienen las autoridades nicaragüenses. A vos como joven, te pregunto, ¿qué es lo que sentís cuando ves a las autoridades nacionales con esa actitud de no acatar las recomendaciones y todo lo contrario, promover la aglomeración de personas, promover marchas e impulsar una idea de normalidad que no tenemos? Bien, debo decirte que, en primer lugar, me parece que no seguir estas recomendaciones es una actitud sumamente irresponsable por parte del gobierno del régimen de Ortega. Todos los nicaragüenses deberían estar tomando medidas como lo están haciendo todos los países, no solo en la región centroamericana, sino casi en la mayor parte del continente. Y en este sentido, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya se ha pronunciado y ha dicho que hay un manejo inadecuado de la situación en Nicaragua, sobre todo porque se están promoviendo acciones de conglomeración de personas. Y eso va en contra de la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es evitar la concentración de un gran número de personas en determinados lugares. Y lo más preocupante, lo que me parece más preocupante sobre la actitud irresponsable del gobierno, es que crean que esta cuestión se está utilizando con fines políticos o partidarios. El discurso del régimen de Ortega es que probablemente el virus o esta cuestión de tomar medidas contra el virus se está utilizando con un fin político. Y esto es una cuestión que trasciende la cuestión política, es una cuestión que va hacia la vida de cada uno de los nicaragüenses. Es decir, cuidarse, tomar medidas de precaución, quedarse en casa en la medida de las posibilidades, cuando sea, y salir de ellas solo cuando es estrictamente necesario, no es una cuestión de estar en contra del régimen de Ortega, es una cuestión de salvaguardar la vida.
y en este sentido así debe promoverse y así lo hemos estado promoviendo. Necesitamos tomar medidas adecuadas para la no propagación de esta enfermedad y evitar mayores consecuencias, consecuencias más graves en nuestro país. Max, ustedes han tenido la oportunidad de conversar sobre las implicaciones económicas de estas medidas que se promueven como quedarse en casa, porque la economía a nivel global está deprimida. Hizo una parada estratégica para salvaguardar las vidas y Nicaragua es parte de todo un sistema. De hecho, que los efectos se sienten. Igualmente tenemos una economía que ya estaba deprimida y esto le vino a caer como la tapa al pomo, sellando por completo una economía que ya estaba en el piso. ¿Han hablado ustedes sobre las implicaciones? Porque ustedes en la Alianza Cívica tienen al COSEP, tienen la representación de la empresa privada. ¿Han hablado de estos temas? Sí, bueno, en torno al tema económico debemos recordar que efectivamente esta crisis sanitaria y humanitaria tiene también una implicación en la economía de las diferentes sociedades. Y en efecto también la sociedad nicaragüense va a ser golpeada por el impacto económico de la crisis, de esta pandemia, por así decirlo. Las implicaciones son bastante serias, es decir, hay rubros importantes de la economía nacional que están completamente paralizados, por ejemplo, el sector turismo, que era uno de los sectores más golpeados ya desde la crisis iniciada en abril, y ahora está completamente paralizado. No hay vuelos hacia Nicaragua, el último vuelo fue realizado la semana pasada, y hay otros sectores que están sufriendo las consecuencias. Esto tiene implicaciones, tomar medidas como quedarse en casa y otras medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud va a tener evidentemente un impacto económico. Pero hemos hecho un llamado a todos los sectores sociales que solamente trabajando en conjunto, por ejemplo, el sector privado, la sociedad civil y el fortalecimiento de todos los actores políticos, se va a poder hacer frente a los efectos. Max, tomando como referencia lo que están haciendo otros gobiernos, en Nicaragua se necesitaría también la participación del sector público, de las autoridades, con el establecimiento de políticas públicas de emergencia que puedan paliar las necesidades de la gente que ve deprimida su economía. ¿Hay alguna gestión que se esté haciendo? ¿Hay algún llamado que ustedes como Alianza Cívica hayan hecho a las autoridades nacionales en este sentido para adoptar medidas como las que han hecho en Panamá, Costa Rica, en El Salvador, aquí más cerca, de dispensar el pago de los tributos por un periodo prudencial, de aletargar el pago de los servicios básicos para permitirle a la gente ese respiro y que pueda lidiarse con la pandemia? Así es. Bueno, nosotros hemos hecho diferentes llamados. La Unidad Médica Nicaragüense, que es parte de la Alianza Cívica, ha hecho un comunicado en el cual ha planteado la necesidad de que se tomen medidas desde el sector público. Evidentemente, el sector público tiene la mayor responsabilidad en contrarrestar esta pandemia y disminuir los efectos de la crisis. Hay dos cosas que quisiera detallar. Lo primero es que, como bien menciona, esta crisis, esta cuestión tiene dos ramas o dos implicaciones. Una es la salud de los nicaragüenses, la salud, el cuidado de la persona humana, y otra es la implicación económica. Y solamente el sector público, solamente el gobierno, en conjunto con todos los actores de la sociedad nicaragüense, va a tener la capacidad de solucionar o resolver el problema de la cuestión económica y la cuestión humanitaria. Una cuestión que está sucediendo en todos los países de la región, pero lo más importante es que la cuestión de alivianar, por ejemplo, los impuestos, dejar de cobrar los servicios básicos,
atender la cuestión de cada uno de los nicaragüenses que están en sus casas. Muchos de ellos, sus trabajos han sido cerrados porque ha disminuido el consumo o porque ha sido uno de los sectores más afectados y están en casa sin ingresos, con obligaciones, con deudas, pagando los servicios básicos. Entonces, una cuestión que debe atenderse y es responsabilidad. Hay que exigir que el gobierno asuma la responsabilidad de lo que nosotros hemos propuesto también, de la creación de un plan de alivio que pueda dar esta garantía de estabilidad a la población nicaragüense. Se necesita tomar medidas económicas para atender la crisis y que estas personas, por ejemplo, tengan la seguridad de que mientras esto no esté resuelto, el Estado, el sector público puede hacerse cargo de algunos servicios, de determinadas obligaciones, mientras la situación de gravedad esté todavía sobre la mesa. Claro, del papel que le corresponde al gobierno en este caso, o que debería asumir, pero hay otras obligaciones que tiene la ciudadanía que corresponden a una relación ciudadano-empresa privada, como los créditos bancarios u otras instituciones financieras. A nivel de Alianza Cívica se ha hablado sobre este otro tema, cómo el sector privado, hablando de las instituciones bancarias y financieras del país, pudieran dispensar también temporalmente el pago de las cuotas y diferirlas al final de los periodos de cada obligación. Sí, ese es un tema que todavía está siendo discutido por los sectores económicos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que ninguno de los sectores por sí mismo tiene la capacidad de hacer frente a la grave situación que vivimos, ni solamente los ciudadanos tomando las medidas de precaución, ni solamente por el sector privado que aglomera algunos sectores de la sociedad nicaragüense, ni solamente el gobierno en su estado de negación en el que se encuentra va a poder hacer frente a la crisis que vivimos. El sector público tiene una responsabilidad incluso con la creación de políticas públicas destinadas a lo que has mencionado, que es el tema de las deudas, el tema de los ciudadanos que no pueden acudir a los centros bancarios, a las instituciones financieras, para seguir pagando sus cuotas porque se han quedado temporalmente sin ingresos. Y eso requiere algún mecanismo, alguna política pública que haga que el sector público en conjunto con las instituciones financieras puedan crear un mecanismo de programación o de distribución de la deuda para que los nicaragüenses puedan hacerle frente a esta crisis y no tener que estar preocupados o escoger más bien entre vivir por quedándose en casa o morir de hambre. Entonces, estamos en un dilema muy complicado, muy duro para los nicaragüenses y lo más adecuado es exigir la responsabilidad del gobierno, seguir trabajando desde las iniciativas de la sociedad civil, de los ciudadanos, pero también demandar la implementación de este tipo de política. Un ejemplo cercano, por ejemplo, El Salvador es uno de los países que ha estado tomando medidas en esta línea y ha sido una política del gobierno reprogramar este tipo de deudas, no del sector privado, sino una política gubernamental. Igual estamos viendo en nuestro país vecino, Costa Rica, incluso hay un fondo, han creado un fondo que se llama Fondo Proteger, que está destinado a dar sustento a las familias más vulnerables para que puedan hacer frente con los ingresos necesarios para afrontar esta pandemia. Ahora, y las medidas sí, la pregunta del millón sería, ¿creen ustedes que el gobierno, después del levantamiento cívico de la población en abril 2018 y de entender, porque seguro que el gobierno lo entiende, que la mayoría de los nicaragüenses no lo quieren como gobernantes, esté dispuesto a pensar, a tomarse el tiempo para diseñar, para idear políticas públicas en favor de ese pueblo que se levantó en su contra? Bueno, lamentablemente lo que hemos visto nos hace asumir que no están dispuestos a tomar este tipo de acciones, lo cual es completamente lamentable
porque están poniendo en riesgo la salud, la integridad y el futuro de los nicaragüenses. Esto es una cuestión que si no se atiende a tiempo, si no se toman las medidas necesarias, puede provocar daños mucho más severos, no solo a la salud de los nicaragüenses, sino también al presente, a la estabilidad económica y a la forma en la que los nicaragüenses se sostienen. Es necesario tomar acciones. Lamentablemente el gobierno lo está viendo como una cuestión de confrontación política, en el sentido de que no tomar acciones probablemente para ellos es no dar es una señal de fortaleza. Ellos quieren transmitir una señal de fortaleza. Pero el gobierno que no también, el gobierno le está dando matices políticos a esta emergencia cuando correcto, pide que se levanten las sanciones que, correcto, o sea, de paso, Max, están dirigidas en contra de funcionarios públicos, y hay un caso excepcional que es la Policía Nacional como institución, pero no son sanciones contra el país. Correcto. Correcto, eso que mencionas es importante, porque Nicaragua es uno de los países que no tiene sanciones nacionales, no tiene sanciones hacia instituciones que impidan la atención de la crisis humanitaria, y más bien tiene sanciones personales hacia determinados funcionarios acusados de corrupción. En este sentido, el gobierno usa un lenguaje manipulador al decir que estas sanciones le impiden atender adecuadamente al pueblo. Es decir, sancionar a la Policía Nacional o sancionar a los hijos de la pareja dictatorial no tiene ninguna implicación negativa para el pueblo nicaragüense. Entonces, en este sentido, no se puede seguir ese discurso. Sin embargo, ¿deberían levantarse las sanciones? En ningún momento se pueden levantar las sanciones que han sido impuestas en Nicaragua. Hay que tener claridad sobre esto. Estas sanciones han sido impuestas a personas acusadas de graves violaciones de derechos humanos y corrupción, y también a instituciones que han demostrado su complicidad con estos hechos. En este sentido, no tiene ningún sentido levantar este tipo de sanciones. Nicaragua no es un país, como ya he mencionado, que tenga sanciones nacionales. No se ha aplicado a Nicaragua sanciones contra la población en general. En este contexto, Max, como lo explicaba o lo exponía al inicio en la introducción, ¿ha sido posible continuar el trabajo de organización tanto en la Alianza Cívica hacia los territorios como la promoción de la coalición nacional? Sí, nosotros seguimos trabajando de cara a la organización territorial. No hay ningún tipo de pausa, no nos hemos detenido en el trabajo. Seguimos a través de los medios, probablemente por otros medios, adaptándonos, como bien lo estamos haciendo ahora a través de esta entrevista, adaptándonos a medios virtuales de comunicación, mientras tomamos las medidas necesarias para evitar también los riesgos de contagio durante esta pandemia. Nosotros seguimos avanzando en el tema organizativo, creemos que no se puede detener el trabajo organizativo, debemos seguir. Recordemos que la oposición nicaragüense está acostumbrada, por así decirlo, a lidiar con este tipo de condiciones hostiles. Durante todo el 2018 y primeros meses del 2019, incluso los últimos meses, inicios de este año, ha sido completamente difícil sostener reuniones presenciales por el nivel de asedio e intimidación. Entonces, ya estamos entrenados, por así decirlo, para hacer frente a estas medidas de distanciamiento, y vamos a seguir tomando medidas necesarias, pero también avanzando en el trabajo organizativo. Te preguntaba esto porque este fin de semana, 18 y 19, sábado y domingo, se cumplen 2 años del estallido social por la crisis política provocada desde el gobierno de forma sistemática desde hace muchos años, porque la crisis no se corresponde solamente a abril 2018. Fue una presión acumulada. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, sobre todo por los esfuerzos de diálogo y los resultados de estos espacios, y considerando la excepcionalidad que representa la pandemia del COVID-19, pero
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en estos 2 años de lucha cívica, Max? Bueno, en primer lugar, frente al cumplimiento de los 2 años de la resistencia cívica del pueblo nicaragüense, que como bien han mencionado, corresponde a un estallido social producto de un acumulado de diferentes años, de distintos años o de varios años más bien, de demolición de la institucionalidad democrática y de represión sistemática de este gobierno, que se materializó ¿no? en abril del 2018. Nosotros vamos a ser coherentes con estas fechas. Probablemente no hay programada ningún tipo de actividad que lleve a la aglomeración masiva de personas, pero vamos a estar activos desde las diferentes formas que se nos permita estar conmemorando esta acción de los 2 años de la insurrección de abril del 2018. En lo otro que has comentado, durante estos 2 años hemos asistido a diferentes procesos. Lo primero que hay que reconocer es la resistencia y la determinación del pueblo nicaragüense. 2 años no son fáciles, tomando en cuenta los niveles de asedio, de intimidación, de persecución que hemos vivido por parte del régimen. Hay algunas cosas que a mí me gustaría destacar en estos 2 años. Uno es, no debemos minimizar nuestros logros. Cuando en 2018 y 2019 los nicaragüenses hablábamos acerca de los prisioneros políticos en Nicaragua, la mayor parte de nosotros creíamos que esos prisioneros políticos no iban a salir de las cárceles. Y en 2019 vimos la liberación de más de 700 presos políticos. No solamente no porque Ortega quiso liberarlos, sino porque el pueblo de Nicaragua, sino porque la presión internacional, porque las gestiones de todos los nicaragüenses que han estado involucrados en este proceso, hicimos que Daniel Ortega liberara a los presos políticos y lo obligamos a ello. Y hemos estado en este proceso, probablemente no están actualmente libres todos los presos políticos y debemos seguir demandando su liberación, y lo hacemos casi diariamente. Estamos pendientes de las gestiones por la liberación de los presos políticos y nos debe llevar a valorar los esfuerzos de la ciudadanía nicaragüense. Ahora, hemos tenido estos logros ¿no? significativos. Sin embargo, los problemas de fondo no están resueltos, la democracia no está resuelta, las reformas electorales, los procesos de elecciones libres no están resueltos y debemos seguir trabajando en función de ello. Sin embargo, la falta de voluntad no está de nuestro lado, está del lado del pueblo. La insurrección cívica de abril 2018, Max, estuvo llena de rostros jóvenes. Me pregunto, ahora, 2 años después, ¿tienen espacios oportunos estos rostros jóvenes? ¿Se les está dando su lugar? ¿Tienen espacio para la participación, para opinar y para tomar decisiones? ¿O la cultura de los adultos está predominando? Bueno, la participación juvenil es una de las cuestiones que demanda bastante atención en este proceso. Los jóvenes fuimos y hemos sido y estamos siendo actores relevantes y determinantes en la búsqueda de soluciones a la grave crisis política que vivimos los nicaragüenses. Sin embargo, esto es, como bien has mencionado, una cuestión de hacerle frente a una cultura política tradicional, una cultura política que está llena de actores de larga data, ¿no? En la política nicaragüense, y los jóvenes tenemos que tener uno de los principales retos es hacerle frente a estos espacios de participación política, que debemos demandar mayores espacios y hacerle frente con responsabilidad y asumir nuestra participación en esto, en la toma de decisiones. ¿Qué tan difícil está abrir y encontrar esos espacios en las expresiones organizativas actuales, Alianza Cívica, Unidad Azul y Blanco, y en la misma coalición como propuesta de unidad? Bueno, te puedo comentar un poco acerca de nuestra participación en la Alianza Cívica. Nosotros tenemos una representación bastante amplia dentro de la Alianza Cívica y participamos en los procesos de votación.
cada una de nuestras organizaciones vota para la toma de decisiones dentro de la alianza cívica a nivel general. Recientemente nosotros hemos planteado que la coalición nacional, esta coalición que se ha lanzado como intención el 25 de febrero, debe promover la participación más activa de los liderazgos jóvenes en Nicaragua. Y es que una de las cosas que nosotros hemos hecho notar que la mayoría de los actores que se están involucrando en el proceso de formación de la coalición nacional son actores políticos que han estado a lo largo de la mayoría de estos años involucrados en los procesos nacionales. Y lo que nosotros planteamos es dónde están reflejados ahí los liderazgos emergentes, los liderazgos que han tomado las riendas, por así decirlo, de la protesta, de la incidencia y de la participación a partir de abril del 2018. Y en esa línea nosotros hemos hecho una solicitud también, y varios grupos la han hecho en conjunto, para demandar mayores espacios de participación juvenil en la conformación de la coalición nacional. ¿Hacia dónde apunta más la población en este momento desde tu punto de vista? ¿Hacia la cohesión, hacia la unidad, o todavía hay muchas luces fraccionadas en este sendero? Bueno, yo creo que la mayor parte del pueblo nicaragüense está consciente de que es necesario tener un proceso de unidad amplia y sin exclusiones. Sería lamentable que repitamos los mismos patrones de nuestra historia, de ir hacia procesos electorales, por ejemplo, o hacerle frente al régimen de manera dispersa, porque ya lo hemos vivido. Daniel Ortega llegó al poder con el 37-38%, entabló una dictadura con la minoría política de este país. Pero, ¿por qué lo hizo de esa manera? Porque había fracción en la oposición nicaragüense. Y nosotros no podemos darnos el lujo de cometer otra vez los mismos errores. Necesitamos, y yo creo que el pueblo de Nicaragua ha demostrado durante estos años que tiene una conciencia mucho más amplia, que tenemos una noción mucho más amplia de que necesitamos de todos, que ningún sector, ninguna fuerza política, ningún partido político puede solo frente al régimen de Ortega, y que si no luchamos juntos nos van a matar por separado. La candidatura a la presidencia, eventualmente, si se llega a ese momento, debería sentarse sobre un rostro nuevo o más de lo mismo del pasado. Evidentemente debe ser algo que represente, debe ser alguien que represente la transformación de este país, la esperanza de cambio que todos necesitamos. Y creo que hemos sido bastante claros en decir que estamos cansados de la cultura política tradicional, de los mismos vicios de nuestra cultura política, y lo hemos dicho libremente y se lo hemos dicho incluso a algunos actores con los cuales nos hemos sentado y que representan esa cultura política tradicional hacia la que todos estamos en contra, por así decirlo. Y la cuestión es que debe ser alguien que manifieste el compromiso con el cambio en la cultura política nicaragüense, y no solamente el presidente, todas las autoridades, todos aquellos que vayan a estar involucrados en un proceso de elección a cargo de elección popular, deben estar comprometidos con la democracia en este país. ¿Deberían ser rostros nuevos? Claramente debe ser en su mayoría rostros nuevos. Yo no estoy seguro porque va a ser un proceso de unidad, de coalición, probablemente va a tener que haber una mezcla, ¿no?, de actores en este proceso, pero debemos garantizar que los rostros nuevos, los jóvenes, la mayor participación de los jóvenes esté representada en este proceso. Sí. Sería lamentable si los nicaragüenses, después de tanto sufrimiento, quedáramos nuevamente en lo mismo. Desplazados. Eso sería inadmisible, y desde nuestro punto de vista debe predominar el rostro joven. Max, en estos 2 años, reflexionemos, ¿cuál ha sido el momento más difícil que incluso te haya llevado
a la desesperación o que haya provocado el llanto en tus ojos? ¿Y cuál ha sido el momento más agradable? Bueno, uno de los momentos más desagradables que he vivido ha sido cuando la policía eh, ha invadido mi casa con mi familia adentro. Normalmente uno tiene la impresión de que uno asume las consecuencias de sus propios actos, de que, por ejemplo, yo estoy convencido de la lucha del pueblo de Nicaragua y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de esta lucha que he decidido librar. Pero fue muy difícil cuando en 2018 el régimen a través de la Policía Nacional allanó mi casa con mi familia adentro, y yo me puse a pensar las implicaciones que tenía, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Es decir, yo me preguntaba por qué mi familia había sido perjudicada por esto. Y yo pude entender, ¿no? Fue como que me hubieran jalado poner los pies en la tierra y comprender las implicaciones, ¿no? ¿Sentiste que estabas exponiendo la vida de tu familia? Sí, tenía esa impresión de que de las implicaciones que tiene, ¿no? Para nuestros familiares, ¿no? Luchar por la libertad y el compromiso de ver una Nicaragua distinta. Yo decía, soy yo el que está haciendo esto, y luego ves cómo eso afecta incluso a tus seres más. ¿Te llevó esa situación a pensar en algún momento retirarte de la lucha? No me llevó a pensar, fue un momento duro, fue un momento difícil, porque me di cuenta del riesgo en el que no solamente yo, sino también mi familia, que ha estado ahí, pero que no ha estado involucrada visiblemente, pudiera estar atravesando, y eso es lo que eso conlleva. Pero también retomando... ¿Qué dijo tu familia? ¿Cómo asumió tu familia esa situación difícil? Bueno, eso fue naturalmente con mucha probablemente nerviosismo, en el sentido de que había un sentido de incertidumbre, del riesgo, del peligro que uno enfrenta. Sin embargo, yo traté de decir, de dar algunas palabras de esperanza, ¿no? A mi propia familia, y fue un momento difícil porque normalmente uno trata de motivar a otras personas en la organización, que hay que seguir en la lucha, pero decírselo a tu propia familia, decirle que todo va a estar bien, que vale la pena seguir luchando por una Nicaragua libre, e interiorizarlo, porque te das cuenta que no es meramente discurso, no es meramente algo que querés decir para que la gente vea que estás diciendo cosas bonitas, sino porque se lo estás diciendo a tu propia familia y le decís, vale la pena seguir haciéndolo, y aunque sea duro este momento, hay que seguir enfrente. Y esto es solamente mi caso personal. Imaginemos el caso de los presos políticos, de los centenares de presos políticos o de los asesinados. ¿Cuántas cosas se han tenido que vivir esta familia por la convicción de ver una Nicaragua libre? Y en este sentido, retomando tu pregunta, también hemos tenido momentos muy hermosos, como las grandes marchas, estas marchas multitudinarias que hemos visto. Uno de los momentos más impresionantes para mí ha sido, por ejemplo, la primera marcha del 23 de abril en Managua, ver a miles de nicaragüenses con una bandera azul y blanco, convocados únicamente por la convicción, la indignación, pero el anhelo también y la esperanza de construir una Nicaragua libre fue profundamente esperanzador. La marcha del 30 de mayo, estar ahí y vivir, sentir en carne propia lo que el pueblo está demandando, el cambio y también la libertad y la justicia para el pueblo nicaragüense. Max, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años. 26 años, ya con un largo recorrido, y ojalá que esta entrevista la vean y la escuchen todos esos viejos rostros de la política criolla que tenemos
no solamente en Managua, sino en los pueblos, en las comunidades, para que tomen una decisión saludable para el país. Si no ayudan, que no jodan, que se aparten y que le den Así es. espacio al relevo generacional. Max, tu mensaje a la población nicaragüense, no solamente a la de Camuapa y a la de la región central, sino a toda la población nicaragüense dentro y fuera del país, que estará atenta a esta entrevista en dos sentidos. Una, por la esperanza de una Nicaragua libre, y dos, frente a la amenaza del COVID-19. Bueno, a quienes nos están escuchando, todo el pueblo nicaragüense, decirles que atravesamos momentos muy difíciles como nicaragüenses, como sociedad, debemos estar a la altura de estos momentos. Hay que seguir luchando por una Nicaragua libre, nuestra lucha no se detiene, vamos a tener una Nicaragua con justicia, con igualdad, con democracia y con oportunidades para todos. Debemos hacerle frente a dos virus, a dos grandes problemas para la sociedad nicaragüense actualmente, uno que está en el Carmen y que causa probablemente tanto sufrimiento y tanto dolor, y otro que no podemos ver, que es microscópico, pero que causan igual daño a la sociedad nicaragüense, y ante esos dos males tenemos que hacerle frente. Debemos seguir convencidos que hay una Nicaragua mejor, que vamos a tener una Nicaragua con libertad, una Nicaragua con respeto para todos, con mayores oportunidades, que esta crisis económica no va a ser para siempre, que vamos a tener una prosperidad sin distingo de preferencias partidarias, como ha sido la tónica de este gobierno. Hay que seguir adelante, debemos seguir organizándonos. El principal reto de la oposición nicaragüense es organizarse, y a todos los que nos están escuchando, organicémonos, e involucrémonos, participemos de las acciones, las visitas, las reuniones, cuando sean posibles, para que juntos podamos salir del régimen de Ortega y hacerle frente a la construcción de una Nicaragua mejor. Muchísimas gracias, Max Jerez, líder estudiantil, miembro de la Alianza Cívica, hablando para la audiencia exquisita de Radio Camuapa. Recuerde, ninguna economía se levanta con muertos. Hay que cuidarse en la medida de lo posible. Quedarse en casa es una buena opción para quienes lo puedan hacer, y quienes no, pues que tomen medidas extremas de seguridad allá afuera donde tengan que encontrarse. Gracias.